Clint Eastwood, actor y director icónico, escaló desde sus humildes inicios hasta la cima de Hollywood, pero tras su mirada acerada y presencia imponente, se esconde una vida marcada por dificultades, desde una niñez interrumpida por mudanzas frecuentes hasta el costo psicológico de sus primeras luchas profesionales. El camino de Eastwood no fue fácil. Sufrió ataques de ansiedad, un accidente aéreo y la pérdida desgarradora de su padre. Pero en medio de estos desafíos, construyó un legado como una de las figuras más célebres del cine. ¿Cuánto influyó el turbulento pasado de Clint Eastwood en la leyenda que llegó a ser? Mira hasta el final y descubre esta historia nunca antes contada. Clint Eastwood nació en mayo de 1930 en el Hospital San Francisco de San Francisco, sorprendiendo a las enfermeras con su peso de 6 kilos al nacer, lo que le valió el apodo de Sansón. Sus padres, Clint Sr. y Ruth Runner, tenían raíces ancestrales de Inglaterra, Escocia, Países Bajos, Alemania e Irlanda, con un antepasado en el Mayflower. Más tarde, la familia creció con una hermana menor, Jean Bernhardt. Durante los años 30 del siglo pasado, el padre de Clint luchó por mantener un empleo estable, probando como comerciante y detective en San Francisco. Fue una época de mudanzas constantes para los Eastwood, hasta que se establecieron en 1940 en la próspera Piedmont, California. En este tiempo, los Eastwood vivían cómodamente, lejos de la pobreza, con piscina propia y membresía en el Country Club. Sin embargo, Clint no destacaba en la escuela. En Piedmont Junior High, tuvo malas notas y asistió a clases de verano para ponerse al día con sus compañeros. La rebeldía de Clint se manifestó en la secundaria de Piedmont, donde lo expulsaron por escribir un mensaje obsceno en el marcador. Aunque los profesores vieron su talento, a Clint no le atraía el deporte escolar. Prefería los autos rápidos, las chicas y mejorar en tenis y golf. Con potencial en baloncesto, optó por actividades que pudiera hacer solo. Se volvió un hábil mecánico, mantuvo aviones y practicó piano hasta sangrar los dedos. Tras terminar la secundaria, el futuro de Clint era incierto. Sus registros escolares son incompletos. Amigos como Fritz Manns creen que dejó la escuela por vivir la vida. Cuando su padre se mudó a Seattle en el 49, Clint se quedó con su amigo Harry Pendleton en Oakland. Luego, el destino lo llevó a una fiesta en Malibú, donde conoció al director Howard Hawks, cambiando su vida. Antes de sumergirse en Hollywood, trabajó talando árboles en Oregon, de salvavidas, y tocando piano en Oakland. La vida de Clint dio un giro inesperado. ¿Fue su talento, suerte o destino lo que lo guió? Sigue viendo. Las cosas se pondrán más intensas pronto. En 1951, Clint fue reclutado y asignado como instructor de natación en Fort Ord, California. Este trabajo parecía seguro, pero el destino tenía otros planes para Clint. El 30 de septiembre de 1951, su vuelo de regreso desde Seattle resultó fatídico. Primero, el mal tiempo lo afectó. Luego la situación empeoró. La puerta trasera del avión se abrió inesperadamente. Clint hizo una reparación temporal, pero fallaron los sistemas de radio y oxígeno. Lo que siguió fue como una pesadilla. Sin combustible, el piloto tuvo que aterrizar de emergencia en la niebla lejos de la costa.
Los tiburones eran una amenaza real cuando Clint y el piloto inflaron los botes y remaron desesperadamente hacia la orilla. El mar era implacable, las olas volcaron el bote de Clint y se vio obligado a nadar 2 kilómetros hasta tierra firme. Sin embargo, la distancia exacta varía según quien cuente la historia. En esta situación crítica, la experiencia de Clint como instructor de natación fue clave para su supervivencia. Desorientado, luchó contra alucinaciones en el agua bioluminiscente, pero logró llegar a la orilla, colapsando en shock. Increíblemente, se reencontró con el piloto, quien también sobrevivió. Esta experiencia traumática le dio a Clint resistencia física y mental, que luego usó en su papel en Fuga de Alcatraz, interpretando a un preso que escapa por la bahía de San Francisco. Esta vivencia dio autenticidad y credibilidad a su personaje en la pantalla. Aunque la vida militar no era solo trabajo, Clint ganaba extra en una azucarera, aumentando su modesto sueldo de $67 al mes, y tuvo un romance con la hija de un oficial. Estos contactos le abrieron puertas en su vida personal y profesional. Entre sus camaradas militares estaban Richard Long y Martin Milner, que luego se convirtieron en estrellas de televisión. El servicio militar de Clint fue un tiempo de pruebas, pero también de desarrollo de relaciones y crecimiento personal. A finales de los 70 y principios de los 80, Clint Eastwood dejó el western para ponerse la placa policial y salir a las calles urbanas. En esta era nació el icónico personaje del duro Harry de San Francisco, que no dudaba en romper las reglas para atrapar criminales. El tema del rebelde legal continuó en películas como Thunderbolt and Lightfoot y El fuera de la ley, difuminando los límites entre moral y ley. Eastwood exploró la comedia en Never Lose, actuando junto a un orangután llamado Clyde. En Fuga de Alcatraz, Eastwood demostró su versatilidad actoral, interpretando a un preso desesperado con profundidad. Durante el rodaje de Asesinato en el Eiger en el 75, ocurrió un trágico incidente. David Knowles y Mike Hoover, escaladores expertos, debían filmar escenas de montañismo. Aunque lograron las tomas, lo que siguió fue catastrófico. Un derrumbe inesperado soltó una roca que se dirigió hacia los hombres en el acantilado. Mike Hoover sufrió graves fracturas, mientras que David Knowles falleció trágicamente. Sorprendentemente, este suceso reflejó una escena filmada días antes. Un escalador superviviente describió el impacto. Volamos al mismo sitio y vimos la escena que habíamos fingido por 2 días. Fue increíble, fantasía y realidad chocaron de frente. Este suceso afectó profundamente a Clint Eastwood, abrumado por la muerte de un colega. Pensó abandonar el proyecto, pero su equipo lo convenció de seguir. Argumentaron que terminar el film honraría la memoria de David Knowles. Así, Eastwood y su equipo hallaron fuerza para seguir pese a la tragedia. A inicios de los 90, los personajes de Clint Eastwood cambiaron notablemente. Ya no eran solo duros, sino que cargaban con luchas personales. En Firefox, fue un piloto acosado. En Cazador Blanco, un policía perseguido. Los personajes de Eastwood enfrentaban no solo enemigos externos, sino demonios internos. En Rookie, su obsesión amenazaba a sus seres queridos. Sin Perdón marcó el punto culminante de esta época. Eastwood volvió a sus westerns en ella. Lo veo como un exforajido atormentado que se enfrenta a un pasado violento. En el nuevo milenio,
Eastwood pasó a interpretar personajes más hoscos y complejos. En Space Cowboys, es un astronauta mayor que al fin realiza su anhelado vuelo espacial. En Bloodwork, hace de experfilador limitado por su salud al cazar a un asesino. Su cima llegó con $1 Million Baby y Gran Torino, mostrando personajes complejos. Cry Macho sigue su papel típico de anciano gruñón, ahora como jinete en México rural. Estos papeles tardíos reflejan una profundidad mayor, psicológica, y muestran su talento para personajes multidimensionales. La vida personal de Clint es tan dramática como las películas que dirige. Su matrimonio con Maggie Johnson en el 53 buscaba una vida familiar estable. Aunque dudoso al inicio, decidió casarse y sentar cabeza. Tras un breve periodo de felicidad, Clint empezó a sentirse insatisfecho y pronto surgieron aventuras extramaritales, un patrón recurrente en su vida. El primer gran impacto fue el nacimiento de Lori Mary, dada en adopción sin su conocimiento. Años después, otra aventura resultó en el nacimiento de su hija Kimberly. Maggie, consciente de sus escapadas, siguió con él y tuvieron a Kylie y Allison. Sin embargo, las grietas en la relación se hicieron cada vez más profundas. En el 79, rumores de un romance con Sandra Locke llevaron a su separación. Estas aventuras y sus consecuencias fueron más que chismes de farándula. Su relación con Kimber estaba llena de emociones contradictorias. A veces hablaba de un fuerte vínculo con su padre, otras de abandono y frustración. Incluso decía que deseaba estar más cerca de él. La historia de su segunda hija Laura, adoptada de bebé, y que encontró a su padre biológico en los 90 gracias a un detective privado, añade otra capa de complejidad. Aunque Clint la aceptó tras buscarla, no está claro si intentó encontrarla o si sabía de ella antes. Estas historias revelan dinámicas complejas y aspectos ocultos de la vida personal de Clint, igual de misteriosos y desafiantes que los papeles que interpretó en la pantalla. La historia personal de Clint Eastwood es intrincada, dramática y compleja. Giros románticos de secretos familiares. Su relación con la doble Roxanne Tunis en Rawhide duró 14 años y culminó con el nacimiento de su hija Kimber. Eastwood dijo después que al principio no sabía que Kimber era su hija. Este patrón de ocultar a sus hijos se repitió en otras relaciones. En el 92, Clint Eastwood cautivó a la reportera Dena Ruiz y se casaron. En el 96 nació su hija Morgan. Parecía una etapa tranquila, pero el reality show con Dena alteró su vida privada. Se complicó cuando Dena buscó apoyo en Scott Fisher y Eastwood salió con su ex, Erika, en 2013, acabando su matrimonio. En 2015, Eastwood encontró el amor con la anfitriona Christine Sander. Mantienen su relación privada y asisten a eventos con las exparejas e hijos de Eastwood, mostrando madurez y paz que Clint logró en sus últimos años. En los últimos años, la salud de Clint Eastwood ha sido objeto de especulaciones al no ser visto públicamente por más de 400 días. Estas preocupaciones aumentaron tras su última aparición pública en febrero de 2022 en un torneo de golf AT&T cerca de su casa al que suele asistir. Su ausencia en el torneo de 2023, donde compitió su hijo Scott, preocupó a sus cercanos. Sin embargo,
Estas especulaciones se disiparon el mes pasado cuando Eastwood hizo una rara aparición pública en un evento de conservación de la naturaleza de Jane Goodall en su ciudad natal, Carmel by the Sea. Se le vio sonriendo, charlando con Goodall y luciendo saludable. Las fotos del Eastwood de 93 años mostraron que se veía bien, con pelo largo, barba y ropa informal pero elegante. Este momento marcó su regreso a la vida pública, dirigiendo y produciendo el drama judicial Jurado Número. Eastwood mantiene una dieta baja en grasas y alta en proteínas, influenciada por la muerte temprana de su padre por enfermedad cardiovascular. Transmitió este estilo de vida saludable a su familia. Scott, hijo de Clint y también actor, considera a su padre una inspiración para su estado físico. Scott reveló que Clint le enseñó a levantar pesas pesadas siendo adolescente. Sigue una dieta centrada en nutrientes, no en placeres, ya sea actuando, dirigiendo o disfrutando con conservacionistas. Clint no deja que su edad lo defina. Eso es todo para el video de hoy. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.